Muy buenos días, apreciados asistentes a la conferencia de el análisis entre las metodologías ágiles y las metodologías tradicionales para dar una aproximación un poco más clara frente a estas dos formas de gestionar proyectos de la manera más pertinente posible sin hacer la exclusión a ninguna de los dos. Bien. Me permito compartir ventana. Bien, entonces, lo primero que debemos tener claridad es, bueno, ¿por qué es importante la acertada selección de la metodología ágil o de la metodología tradicional? Porque esto nos va a permitir que la gestión en los proyectos sea más expedita. También nos va a permitir que realmente nosotros logremos obtener resultados de acuerdo a lo esperado y a lo estipulado en cada uno de los proyectos, unidades de negocio o nuevas empresas que se estén concibiendo como un proyecto integral, de tal manera que la perspectiva del proyecto sea con un grado de asertividad y éxito lo más cercano posible a lo esperado. Pero bien, ¿cuál es ese cambio de paradigma entre lo predictivo y lo adaptativo? Entonces, es muy importante entender que la gestión tradicional se basa en la predicción, es decir, que asume que podemos definir el 100% de los requisitos y que desde el inicio del proyecto. Además que el éxito pues se va a medir en seguir ese plan en términos de alcance, tiempo y costo, mientras que la gestión de proyectos ágiles pues se basa en la adaptación, en esa resiliencia que se tenga frente a esa flexibilidad de las circunstancias cambiantes del proyecto. Entonces, pues se asume que los requisitos en un momento dado, pues pueden cambiar y el éxito se va a medir en términos de la entrega es del valor real y la capacidad de, por así decirlo, pivotear cuando el mercado o la tecnología pues lo requiere. Luego, el manifiesto ágil que busca, que fue o surgió o emergió en el año 2001, establece unos valores fundamentales que fueron, digamos, estándar y que son importantes tener esa capacidad de leerlos entre líneas, el cual es los individuos e interacciones sobre los procesos y herramientas tienen que estar sistemáticamente articulados. También se debe tener en cuenta el software para que esté funcionando sobre una documentación excesiva de tal manera que hagamos uso pertinente de la tecnología para el servicio del proyecto, pero en términos de generación de valor. Asimismo, la colaboración con el cliente sobre la negociación contractual y, por supuesto, esa capacidad de respuesta ante el cambio para poder seguir ese plan. Entonces, pues entramos a unos elementos fundamentales como es comprender que la gestión ágil busca esa adaptación, pero también que la gestión tradicional, como por ejemplo la de cascada, no es que, digamos, no sirva, no, todo lo contrario. Lo que debemos es identificar cada una de ellas para saber cuál es el uso pertinente que se le debe dar. O mejor, en cada proyecto, qué clase de metodología debemos usar. Bien, entonces, como les venía diciendo, esos principios del manifiesto ágil nos ayudan
a que tengamos prioridad sobre procesos y herramientas rígidas, sino que seamos mucho más flexos, que el software sea adaptado no solo por tecnología de punta, sino a las reales necesidades del proyecto y que la respuesta al cambio sea resiliente, pero dando un camino hacia la creación de valor. Ahora, las características claves de los proyectos ágiles pues van a ser esa interactividad, el feedback constante, la incrementalidad y la autoorganización. Hoy en día, para la gerencia de proyectos es muy importante el time to market, es decir, el tiempo que tarda en salir al mercado un producto, un servicio, en fin. Entonces, esa es la métrica reina que en este momento de cambios tan vertiginosos se está dando. Por eso, las metodologías ágiles pues permiten a las organizaciones que no gasten años y millones de pesos o de dólares en lanzar un producto y que luego sea un fracaso porque ese producto ya nadie lo quiere, sino que, por el contrario, se vaya con cierto grado de certidumbre, pero porque estamos leyendo claramente esa tendencia de el mercado, estamos leyendo claramente y con un grado de asertividad bastante profundo y claro las necesidades de nuestros clientes, las necesidades de nuestros stakeholders y las necesidades obviamente internas o del proyecto. Entonces es muy importante tener como esa claridad cuándo es importante usar unos y cuándo es importante usar otros. Si nosotros tenemos un proyecto que requiere que haya un enfoque muy dado al equipo y al producto, entonces pues evidentemente que vamos a necesitar usar, por ejemplo, el marco ágil de trabajo Scrum, ¿sí? Que este solo no es una lista de reuniones, sino que es un marco de control de procesos donde hay transparencia, inspección y adaptación. ¿Cuándo debemos usar este tipo de proyecto, de este tipo de método, marco de trabajo o metodología, que en este caso estamos hablando de un marco de trabajo ágil? Pues cuando el feedback del cliente es vital para definir el siguiente paso, requiriendo equipos supremamente dedicados y maduros, ¿sí? Un ejemplo típico de esto es el desarrollo de una app móvil bancaria, por ejemplo. Listo. Si pasamos a un proyecto donde eh, estamos necesitando que haya una visualización del flujo y que las limitaciones del trabajo en curso o las WIP son bastante prioritarias, entonces pues acá vamos a necesitar centrarnos en el análisis del lifetime y el ciclo de tiempo. Entonces, este tipo de metodología Kanban es supremamente útil usarla cuando es un proyecto que tiene operaciones continuas, mantenimientos o entornos donde las prioridades cada día cambian y no se pueden bloquear semanas de trabajo, sino que deben tener esa adaptación de una manera muy expedita. Entonces, un ejemplo típico en Kanban estaríamos hablando del soporte técnico de un software, ¿sí? Por ejemplo, para resolver niveles de seguridad o para resolver cuellos de botella. Ahora, cuando estamos hablando de unos proyectos que necesitan obviamente la excelencia técnica, entonces estaríamos hablando del Extreme Program, que ayuda, que miren, mientras que Scrum se enfoca en la gestión, el XP se enfoca en la ingeniería, entonces pues va a introducir prácticas como el desarrollo guiado
por pruebas y la integración continua. ¿Cuándo es conveniente usar el XP? Entonces, cuando el costo de un error resulta demasiado alto o la calidad técnica es el núcleo del proyecto que va a generar un producto o un servicio. Entonces, un ejemplo típico de usar el XP es, por ejemplo, cuando estamos haciendo un software de control en un dispositivo médico de radioterapia, por ejemplo. Entonces, acá la agilidad no solo es que sea rápido, sino que la agilidad debe incluir o asegurar que cada cambio sea verificado automáticamente para evitar fallas absolutamente fatales. Y en esos mismos términos, entonces podemos hablar de que puede darse la situación de categorías híbridas y ligeras, pero que de acuerdo al tipo de proyecto es pertinente usar, como por ejemplo el Scrum Run, que es un enfoque, su enfoque principal es ser muy ágil y pues su acción fundamental es combinar la estructura del Scrum, de esa flexibilidad del Scrum, con el flujo de trabajo o esa entrega continua que nos ofrece Kanban. En ese orden de ideas, entonces, pues resulta supremamente importante también identificar que la gestión tradicional en cuanto a la puntuación frente a la efectividad, estamos hablando de unos comparativos del 70%, si estamos manejando cascada el 75%, así estamos usando marcos de trabajo ágiles, estamos hablando de un 90% de la efectividad, pero vuelvo e insisto, esto no quiere decir que la una sea mejor que la otra. Quizá lo que más nos interesa es poder identificar el tipo de estrategias de gestión de proyecto predictivas versus adaptativas en busca de la coherencia de la generación de valor para el proyecto y para el logro exitoso, eficiente y eficaz del proyecto y del producto o servicio que el proyecto pues genere. Muchísimas gracias por su atención. Ustedes, si tienen alguna duda o inquietud, estamos para, por supuesto, colaborar. No hay ningún inconveniente en tanto dejar la claridad que es fundamental comprender la parte típica o la parte fundamental de tanto las metodologías ágiles como las metodologías tradicionales en busca, obviamente, de el mejor quehacer de toda la organización, pero sobre todo de todo el proyecto. En ese orden de ideas, muchas gracias por su atención y damos por finalizada la conferencia.